La semana pasada acabamos el capítulo 6 y hoy arrancamos el capítulo 7. ¿Qué pasa? Justo los capítulos anteriores Ezequiel ha hablado un poco sobre la coordenada espacial de los sucesos, es decir, Jerusalén y los montes. Y ahora va a venir la coordenada temporal, porque va, aparte de hablar que Jerusalén será el lugar donde ocurrirán estos hechos, empieza a hablar sobre el día final, ¿no? El momento en el que estos hechos van a ocurrir. El capítulo 7 lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es del versículo 1 al 9, es donde se anuncia el fin, y del versículo 10 al 27 es donde se describe el día, qué va a suceder en ese día, ¿no? Y si lo vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que es como una especie de poema, ¿no? Es una especie de poema que se impone por un vigor declamatorio, como que hay mucha fuerza, hay como un martilleo, va a pasar esto, el día final va a pasar esto, va a pasar esto, ¿no? Es como una clara llamada a que se despierte Israel, a que reaccione, ¿no? Como ya viene mostrándose desde antes, ¿no? Dios tiene con esta profecía la intención de que Israel despierte y se convierta, ¿no? La palabra clave de este capítulo es la palabra fin, ¿no? Y todos los equivalentes temporales, el día, la hora, ¿no? El momento. Eh, y el fin es el tiempo de la ira del Señor. Este término de la ira es un término muy presente en el Antiguo Testamento y que también va a estar presente en las cartas de San Pablo. Y este término mal entendido es delicado porque lo podemos comprender de nuevo, ¿no? El Antiguo Testamento es el Dios malo, el Dios que castiga, el Dios que siente ira, ¿no? Que viene a cazar a los culpables y a castigarlos. Y luego entonces el Nuevo Testamento es el Dios del amor, ¿no? Entonces parece como que porque Jesús habla del Dios del amor y él se relaciona en sus momentos de oración personal con este Dios, pero entonces este Dios, ¿qué tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento? Pareciera que son dos dioses distintos. Y de hecho esta es de las herejías del siglo primero que yo les he hablado, que es los marcionitas, ¿no? Sale de Marción. Marción agarra y dice, no, 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 el Dios de Jesús no tiene nada, el papá de Jesús no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Son dos muy distintos. Y entonces él agarra y los separa. Pero cuando agarra y los separa, esta herejía, este hereje, Marción, ojo, Marción, un hereje hay que tomar muy en cuenta que un hereje no es un ateo. Un hereje es un creyente que deforma el contenido de la revelación, que la cambia, ¿no? Atentos con esto porque a veces pensamos hereje igual ateo, no. Los herejes son creyentes, son personas creyentes pero que terminan creyendo en otra cosa, ¿sí? Marción era un creyente y Marción dice, mira, no puede ser. Yo, como un poco por defender a Jesús, dice, no puede ser. No puede ser que Jesús, su papá, sea el mismo del Antiguo Testamento, son dos personas distintas, son dos dioses distintos. Entonces el Antiguo Testamento agarra y lo manda a la hoguera y se queda con el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa cuando se queda con el Nuevo Testamento? Que el Nuevo Testamento cita mucho al Antiguo Testamento. Entonces tiene que quitar aquellas cosas que hablan del Antiguo Testamento. Mateo, chao. Lu- Marcos, chao, ¿no? El cumplimiento de profecías, ¿no? O sea, vamos a ir quitando. ¿Qué pasa con Marción? ¿Qué le queda de la Biblia? Pues le queda algunos versículos de Lucas y algunas cartas de Pablo. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Es evidente la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento, Cristo, es la clave de lectura de toda la Biblia, cuando leemos ira, la tenemos que leer en la clave de Jesús. Por lo tanto, hay algo de la ira que no estamos entendiendo. Si la entendemos como cuando mi papá se ponía rojo, ¿no? No estoy hablando del mío, no se pone rojo, solo se enoja, pero no se pone rojo. Pero no, cuando una persona muy iracunda se pone roja, explota, no, no es eso.
a lo que se está refiriendo la ira de Dios. ¿A qué se refiere la ira de Dios? Se refiere a dos momentos. La ira es esta reacción que Dios tiene hacia el mal. Dios reacciona hacia el mal, no hacia el pecador, hacia el mal. Y reacciona con ira, quiere eliminar el mal. Les pongo el ejemplo. Si ustedes, casi todos acá son padres o madres, ven que algo o alguien está atacando a su hijo, reaccionan, ¿no? No, no, porque no, no, reaccionan en defensa del hijo. Dios odia el pecado, más no el pecador. Dios no quiere. Entonces, esa ira es dos cosas, una reacción hacia el mal objetivo y otra una llamada de atención a Israel para que se convierta. Entonces, el tiempo de la ira es el tiempo que Dios da a Israel, dígase a cada uno de nosotros, para que nos convirtamos, para que cambiemos de vida. Es como cuando una mamá tiene que castigar a la hija para que se sienta a pensar, ¿no? Para que se convierta de actitud. El otro día lo hablábamos, ¿no? Que en un colegio jugaron con las, yo creo que esta la historia la he contado, pero bueno, jugaron con la tabla de madera del pupitre, la arrancaron la tabla de madera y empezaron a jugar como frisbee, ¿no? Como platillo volador. ¿Y qué pasa? Que llegó la profesora y le cayó la tabla en la cara. Es que es de jóvenes hacer esto, bueno, fueron inconscientes. Sí, sí, es de jóvenes hacer esto, pero es del adulto castigarlo para que reaccione, para que deje de hacer algo igual. El castigo ya es que la maestra la tienen que operar de la mandíbula. Sí, definitivamente, pero tiene que ser algo que te duela a ti, en primera persona, en carne propia. Sí, te puede doler y hacerte sentir mal que a la profesora le cayó esto. Es que fue un error. Tiene que haber una acción restaurativa para que eso te haga reaccionar, porque si no, mis actos no tienen consecuencias. El castigo es medicinal, ¿no? Nos los dice en hebreo. Lo que pasa es que eso ahorita no lo entendemos. El castigo es autoritarismo, el castigo es un abuso del adulto al niño, ¿no? Cualquier cosa. Pero el castigo es medicinal. Yo quiero que tú seas mejor, ¿no? Ahora tampoco es, ojo, el castigo no es yo descargar mi enojo con esta persona y ya está, no. El castigo tiene que tener esta finalidad medicinal, si no, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. En la carta a los hebreos habla claramente de esto, yo se los he leído mil veces, ¿no? Está, aquí está, ¿no? Hebreos 12, versículo 5b, y dice así, Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección porque Dios os trata como hijos. Pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Atentos a esta parte que es fuerte. Si os eximen de la corrección, que es patrimonio de todos, o sea, si no los corrigen, es porque son bastardos, no hijos. Es fuerte lo que dice aquí el autor de la carta a los hebreos, ¿no? Pero en el fondo es esto. Dios cuando me castiga, y el castigo, por ejemplo, puede ser el yo sentirme mal por algo que pasó, ese castigo que está como implícito en el pecado, es medicinal, es para que yo esté más atenta, es para que yo me convierta, es para que yo
sea más misericordiosa con quien le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Es para que yo crezca en la caridad, no para que Dios simplemente desahogue su ira sobre mí. Entonces hay que estar pendiente de este tipo, de este tema de la ira del Señor. Es siempre el Señor es justo, pero su justicia es misericordia. Por eso no es justo para castigarte y no más, es justo porque el castigo te hará bien. Será un tratamiento medicinal para ti. Es como la inyección que nos duele. Es como cuando el doctor se te fracturó el meñique y te lo tiene que enderezar y te va a doler. Pero es medicinal. No es porque, te tropezaste y te caíste, ahora que te duela más. No, eso no es, eso sería una mala interpretación, ¿vale? Bueno, empezamos a leer. Capítulo 7. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, esto dice el Señor a la tierra de Israel. Esto es el fin. Llega el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. Llega el fin sobre ti y desencadenaré mi ira contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Haré caer sobre ti tus acciones, todas tus acciones detestables. ¿Qué pasa? En el versículo 2 nos habla de esto de llega, perdón, esto dice el Señor a la tierra de Israel, ¿sí? En hebreo, Adamat Yisrael. Adamat, tierra, Adam, no se olviden. Adamat es la forma que se decía tierra en hebreo. Y Adam era ser de polvo, ser de la tierra, ¿sí? El profeta piensa en la catástrofe de Jerusalén, pero su oráculo recoge algunos elementos del juicio final y que trasciende los límites de Jerusalén y el tiempo histórico de esa realidad concreta de ese momento, ¿sí? Está hablando, por un lado, de lo que va a pasar en la segunda deportación de Israel, cuando se caiga el templo, cuando se derrumbe el templo, pero también está hablando del juicio final. Recuérdense que siempre los profetas están hablando de un cumplimiento inmediato en esa época y de un cumplimiento futuro, escatológico, completo, pleno, que se dará en el futuro, ¿vale? Seguimos leyendo. Versículo 4. Mis ojos no tendrán piedad contigo, ni tendré compasión, sino que te retribuiré según tu conducta. Quedarán patentes tus acciones detestables y reconocerás que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Dios, una desgracia singular. Ya ha llegado, el fin ha llegado el fin, tu fin es inminente. Fíjense cuántas veces repite fin ahí, ¿no? Cuando es tan repetitivo el texto, es porque quiere transmitir una idea clara de que está hablando de un tiempo que se va a acabar. De nuevo, es martilleo constante para que Israel reaccione. Curiosamente, después de todo esto, Israel reacciona, no reacciona. Hasta la fecha no reaccionan los pobres. Ha llegado tu hora, habitante del país. Se ha cumplido el tiempo, ¿no? Con esto, con el tema del tiempo es muy importante. Dios siempre ha puesto un límite al tiempo. Y en nuestra vida es muy patente. Es como quien dice, oye, no me puedo convertir después de la muerte. Y hay un límite. Y hay un límite en donde Dios también, recuérdense cuando dice Jesús la parábola del rico que está acumulando tesoros, ¿no? Que está acumulando, perdón, tesoros no, está acumulando trigo, ¿no? En su granero y le dice, pero tonto, esta noche te va a quitar la vida. Entonces ese límite
no es para ser vivido a ver para cuándo llegue, es como las vírgenes prudentes. Por eso en Cuaresma, ¿cuál es la primera semana a qué se dedica la Cuaresma? ¿A qué? A un verbo, a una acción. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Reconciliar? Mm, Antes, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Empieza con el ayuno del miércoles santo. Bien, Y del miércoles de ceniza. digo, ¿Sí? de ceniza, me confundí. Purificar, Perdí. A ver, ¿Eh? dice. purificar, Mm, no. Antes. Penitencia, penitencia. No, Conversión. no. O sea, sí, todo esto sí está muy bien. Ujú. Pero empieza el primer domingo de Cuaresma siempre con un acento. Vigilar, vigilar, vivir en vigilia. No como si yo no me fuese a morir. Reconocer que ese límite soy. Por lo tanto, hoy, y ojo, que esto lo tiene la cultura actual, muy presente, pero paganizado, ¿no? You only live once, ¿no? Solo vives una vez, hay que hacerlo ya ahora, todo. Y pues paganizado, ¿no? O sea, como muy conscientes de que esto no va a ser para siempre, pero com- comamos y bebamos, ¿no? Que mañana moriremos. Y es al contrario. Y no es vivir con miedo, ¿eh? Es vivir hoy como quisiera morir. Es vivir hoy respondiendo a los anhelos más profundos de mi corazón como yo auténticamente quiero vivir. Yo quiero vivir, aquí creo que no le pasa a casi nadie, ¿verdad? Pero quiero vivir emborrachándome y pasando la buena vida. Y la respuesta inmediata y como más superficial y epidérmica puede ser sí, la verdad sí. Pero si yo voy hondo en mí, digo, "Ay, qué vida tan sin sentido. Esa es la vida que yo quiero". La típica actividad que le hacemos a los jóvenes. ¿Qué quieres que diga la gente en tu funeral? ¿Qué quieres que aparezca en tu lápida, ¿no? Este se emborrachó hasta dejar los sesos. Tremendo. ¿Qué quieres que diga? O sea, ¿qué huella quieres que deje tu vida? El simpático que decía tontería y media todos los días. Igual sí, habrá que revisar, ¿no? Pero a lo que voy aquí es ese límite, hay un límite de tiempo. Por eso el demonio, en la actualidad, ¿qué hace? Difuminar esos límites, los difumina. Vivimos como si vamos a vivir para siempre, o como si la muerte en realidad no es un fin. No existe el pecado, la muerte la disfrazamos, ¿no? La ponemos en lugares bonitos, casi no vemos al muerto, hacemos prácticamente, es como un hotel ahora, las funerarias son unos hoteles preciosos. Llegas y es bello, nada te habla, te hace reflexionar sobre la vida, más allá de que si te acercas y ves a la persona en el ataúd, pero ya ahora el ataúd no se abre, ¿no? Se deja una esquinita, que nadie lo vea. Antes, ¿cómo se hacía? En su casa. En la casa se velaba el cuerpo. No, ¿cómo vas a hacer eso de velar el cuerpo en la casa de alguien? Vas a tener el recuerdo perpetuo de esa persona muerta y ¿qué pasa? La muerte es parte de la vida. Es una realidad inherente a la vida. Todos vamos a morir. No estoy diciendo que tenemos que celebrar los funerales en las casas. No, este no es el mensaje que quiero dar. Está muy bien. Qué bueno. Y vayamos a las funerarias bonitas. No estoy diciendo, pero estoy hablando de la mentalidad que puede haber detrás y que se nos va colando sin darnos cuenta. ¿No? La muerte es parte de la vida. Hay un límite y lo tengo que tener presente. Los grandes santos contemplaban la muerte constantemente, no como una cuestión trágica, es que esos santos como masoquistas de antes. No, no. La muerte como una realidad
inherente que me tiene que hacer recordar cómo quiero vivir, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Bueno, el tema del fin, y aquí el fin, ya viene el fin, tu fin es inminente, ya se acerca, ¿no? El tiempo que se acaba. En una clase que tuvimos el otro día, el profesor que ya no es tan mayor, la verdad, pero él nos estaba hablando de la catequesis, de cómo dar la catequesis y cómo la catequesis tiene que dar como un cambio. Y dice, y ustedes tienen algo que yo no tengo, ¿no? Porque este proceso que él proponía, pues era un cambio estructural en la iglesia, en la catequesis dada en la iglesia, que se iba a dar sus frutos dentro de muchos años. Y decía, ustedes tienen algo que yo no tengo y es tiempo. O sea, como que invitándonos a aplicar este cambio nosotros, porque él ya no tenía tiempo, ¿verdad? El tiempo, pero que él todavía lo tiene, ¿no? Y está haciendo el bien con ese tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema del tiempo muy importante. Se ha cumplido el tiempo, se aproxima el día, estamos en el versículo 7b, confusión y no grito de júbilo, y no grito de júbilo en las montañas. Ahora mismo, dentro de un instante, derramaré mi furor sobre ti. Contra ti agotaré mi cólera y te juzgaré conforme a tu conducta. Haré caer sobre ti todas tus acciones detestables. Mis ojos no tendrán piedad, ni tendré compasión, sino que te retribuiré según tu conducta. Quedarán patentes tus acciones detestables y fíjense que está repitiendo exactamente lo mismo que acaba de decir. Es repetitivo, recuérdense. Cuando en la Biblia se repite es porque es un mensaje importante que se quiere dejar claro. Ya habíamos dicho hasta el versículo 9 que era el anuncio, ¿no? Era el anuncio de este final. Y ahora se nos va a empezar a describir el cómo, el cómo. Y vamos a ir dándonos cuenta que el, el autor va tomando recursos literarios de modo que se vaya mostrando un movimiento que va destruyendo todos los recursos de la confianza humana, ¿no? Todos empiezan a destruir el comercio, el ejército, las riquezas, los ídolos, el templo, ¿no? Todas aquellas cosas sobre las cuales el ser humano pone su seguridad. Bueno, Israel estaba poniendo su seguridad. Y se va denunciando el pecado, que el pecado es poner la seguridad en eso y no en Dios. No está mal tener eso, es la seguridad que yo pongo en eso. Más difícil es tener eso y no poner mi seguridad que no tenerlo, ¿eh? Porque, bueno, ambas son difíciles, porque no lo tengo, igual pongo mi seguridad en eso. No crean que es que se trata de no tener algo, se trata de dónde está la seguridad. Porque puedo no tenerlo y vivir angustiado porque lo quiero tener y amargado, ¿no? No, no es no tenerlo o tenerlo, es dónde pongo mi seguridad. Versículo 10. Ya está aquí el día, ya llega. Fíjense la inminencia de todo. Ha sonado tu hora. Prospera la brutalidad, germina la insolencia, se yergue la violencia como poder funesto. Nada de esto quedará en pie, ni de su abundancia, ni de su ostentación, ni de su magnificencia. Recuérdense que Israel ponía su seguridad en que de hecho era un reino rico, tenían muchas riquezas, les iba bien. ¿Pero qué capítulo es, María? Estamos en el capítulo 7, versículo 10. Ha llegado el tiempo, versículo 12 ahora. Ha llegado el tiempo, se aproxima el día, que no se alegre el comprador ni se aflija el vendedor, porque se inflama la ira sobre toda abundancia. El vendedor no recobrará lo vendido, aunque quede entre los vivos, porque la visión contra toda abundancia no vuelve atrás y por su culpa ninguno preservará su vida. ¿No? ¿Qué pasa? Este mundo del comercio, que constantemente lo vemos en el Antiguo Testamento, dominado por la injusticia. Esto lo seguimos viendo. El mundo del comercio
muchas veces dominado por la injusticia. ¿Y qué pasa? Se ve, porque fíjense, el vendedor no recobra lo vendido. Generalmente un vendedor no quiere recobrar lo vendido. ¿A qué se está haciendo referencia? Que probablemente este vendedor se vio forzado a malvender, a vender lo típico, ¿no? Cuando pones alguna cosa antigua a vender y la vendes mal, sabes que valía mucho más de lo que la vendiste, ¿no? Se vio forzado a malvender y tiene una cierta esperanza de recuperar lo vendido. Esto es un comercio injusto. Y un comercio injusto también es el que se aprovecha del mal ajeno, por ejemplo, en la pandemia, aquellos que vendían los tanques de oxígeno a precios muy por encima de su valor e incluso mal llenados. Pero como la gente está desesperada, te aprovechaste del mal momento ajeno. Esto es un comercio injusto. En el primer caso, injusto para el vendedor y en el segundo caso, injusto para el comprador. Ojo, porque podemos ser cualquiera de los dos. Tanto quien nos aprovechamos del que nos está vendiendo algo de buena calidad barato, culpa suya, ¿no? Tanto como cuando vendemos algo más caro de lo que vale. Piense la diferencia abismal cuando en general podemos hablar, le vendemos algo a alguien de nuestro especial cariño, se lo vendemos justamente. Si sabemos que esa persona no está pasando por ningún mal momento. Pero cuando estamos en igualdad de condición, esto lo está condenando aquí Dios, ¿eh? Vamos a leer más adelante. Han tocado la trompeta y todo está preparado, pero ninguno va a la batalla, porque mi ira se inflama contra todo poderío. Fuera está la espada, dentro la peste y el hambre. De nuevo, este binomio, calle y casa, ¿no? Fuera está la espada, dentro está la peste, ¿no? O sea, si salen de Jerusalén, se van a encontrar con los demás imperios que los están tratando de matar, y si se quedan adentro está la peste y el hambre, se están muriendo de hambre porque los tienen asediados, ¿no? Esta variante calle-casa es muy clásica, incluso se sigue usando para otras cosas, ¿no? Luz para la calle y oscuridad para la casa, ¿no? Este binomio siempre de hacia lo que es hacia afuera y lo que es hacia adentro, ¿no? Más adelante, no vamos a leer todo, pero versículo 19, ahí él va recorriendo, ¿no? Todo esto, lo que les decía, donde Israel estaba poniendo su seguridad, ¿no? Y llega a la famosa plata y oro, ¿no? Versículo 19b, su plata y su oro no podrán salvarlos en el día de la ira del Señor, ¿no? Es como cuando viene una situación que nos sobrepasa, ¿no? Y es recordarnos que el agua, perdón, que el oro nos salva, nos salva. La cantidad de dinero, trabajo que yo haga, nos salva, pero se nos olvida, porque toda nuestra vida pasamos persiguiendo esas riquezas materiales, ese bienestar material, y se nos olvida que 100 años en tu presencia, Señor, son un ayer que pasó, que nuestra vida pasa así y que no les pasamos la vida acumulando riquezas temporales y no las riquezas del cielo. El versículo 22, me alejaré de ellos, ¿no? Está hablando de todo esto, ¿no? Que el hombre, Israel va a ser castigado. ¿Por qué? Por poner su seguridad en otras cosas que no son Dios. Y por eso Dios se irá del templo. La gloria del Señor saldrá del templo.
Entonces aquí dice el versículo 22, recuérdense que todavía estamos en el ámbito profético, ¿no? Todavía esto no está pasando. Estamos hablando antes de la segunda deportación. Entonces por eso habla en futuro. Versículo 22, me alejaré de ellos y ellos profanarán mi tesoro. Los saqueadores penetrarán en él y lo profanarán. Recuérdense que el templo tenía un tesoro, pero más que el tesoro material, ¿cuál era el tesoro del templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Es como quien entra al Vaticano, a San Pedro, y se queda maravillado, pero no va a visitar al Santísimo. Nos quedamos maravillados por las pinturas, los mosaicos, que de todo pues, San Pedro parece que son pinturas y son mosaicos, ¿no? Y es un espectáculo, y vemos el Espíritu Santo, y vemos el baldaquino, y vemos todo, wow. Y se nos olvida que a la derecha está ahí, está la capilla del Santísimo. El verdadero tesoro del templo es la presencia del Señor. El rostro, perdón, en la presencia del Señor equivale al templo. El templo es la presencia es lo importante, ¿no? Y el tesoro del que se habla aquí, en este caso, es el mismo templo. Entrarán y profanarán mi tesoro, entrarán y profanarán mi templo, ¿no? Se refieren al templo. Y recuérdense que aquí todo el tiempo no está hablando de solo una, un pecado personal, está hablando de pecados sociales. Pecados sociales. Ya era una sociedad llena de pecado. Más adelante verán, y esto me parece interesante, ¿no? El versículo 26, bueno, 25 dice, ha llegado la angustia, buscarán la paz, pero en vano. Vendrá desgracia sobre desgracia, alarma sobre alarma. Pedirán visiones al profeta. Faltará la instrucción del sacerdote y el consejo de los ancianos. El último nivel de destrucción es cuando ya ni siquiera tienen nadie que los guíe. Es la falta de autoridad. Nadie que aconseje, nadie que consuela al pueblo. Cualquier similitud con el presente es mera coincidencia, ¿no? La época de la falta absoluta de autoridad. No queremos que nada nos indique nada, ni siquiera la ley natural. Es que no aceptamos ningún tipo de autoridad, ni la ley natural que me dice que yo soy mujer, ni la ley natural que me dice que yo puedo caminar pero no volar. Yo sola con mis alitas, ¿no? No estoy hablando de un avión. Ni la ley natural que me dice, ya tienes más de 40, ya no puedes concebir. Ni la ley natural que me indica que si tengo relaciones sexuales y que quedo embarazada, me convierto en templo de algo que es santo y que no puedo tocarlo, que no pertenece solo a mi cuerpo, que ya hay otro ser humano que tiene igual de dignidad que yo. Nada, ley natural, nada. Ni las ciencias, ¿eh? Porque ya ni la ciencia es autoridad. Y dice adelante, los trataré según su conducta. Los trataré de nuevo. La misma conducta que tú tienes de hacer esto o hacer aquello, volverá sobre ti. Volverá sobre ti, ¿no? Capítulo 8. A ver, del capítulo 8 al capítulo 11, al inicio del capítulo 11, se nos presenta como una unidad, ¿sí? Y habla precisamente de la idolatría en el templo, em, y el anuncio de destrucción del templo, ¿sí?
de toda Jerusalén, pero principalmente del templo. Entonces, este capítulo, esta unidad que nos habla de lo que estaba sucediendo dentro del templo y ya la consecuencia inmediata que tendrá, que es precisamente la destrucción de Jerusalén. Ahorita vamos a hacer la explicación general, luego entramos en tema. Ezequiel, durante estos capítulos, del 8 al 11, va a describir con detalles de gran realismo la profanación del templo por parte del pueblo que está haciendo cultos idolátricos dentro del templo, ¿sí? Y lo va a ir explicando, va a ir contando cómo es ese culto, ¿no? El significado exacto de lo que Ezequiel nos quiere decir se nos va a escapar, se van a dar cuenta, es muy simbólico. Estamos llegando al núcleo de la mayor eh, complejidad de toda la Biblia, ¿sí? De interpretación. Estos son los capítulos, especialmente el 10, de mayor complejidad de todos los libros bíblicos, ¿sí? Por eso nos hemos ido muy poco a poco, no porque tengamos la ambición de entenderlo, sino de ofrecer suficientes pistas para orientarnos. Si bien no vamos a tener el significado exacto, cuando lo leamos en el conjunto, lo vamos a poder comprender. Vamos a poder comprender el mensaje que se nos quiere transmitir, que será lo más importante. ¿Qué pasa? Según lo que se nos va a relatar, el profeta es testigo directo de las profanaciones. ¿Cómo es testigo directo? Porque Dios lo transporta y le permite ver una visión, ¿sí? ¿Cómo lo transporta? Pues se supone que el profeta está en Babilonia y lo transporta a Jerusalén. Pero a la vez se encontraba con un grupo de ancianos en Babilonia. Entonces, ¿cómo es transportado? Pues aparentemente no en cuerpo, porque los ancianos lo siguen viendo, Ezequiel, ¿sí? Es transportado en esta visión. Él logra ver algo, tiene una visión, como le ocurre, no sé, quizás por hacer algún tipo de paralelismo muy, muy pobre, lo que le pasa a los pastorcitos de Fátima, pero no, porque la visión que ellos tienen es en ese lugar. La visión que tiene Ezequiel está ocurriendo en otro lugar, en Jerusalén, ¿sí? Pero bueno, es la visión que de repente tienen del infierno, ¿sí? Por hacer cierto paralelismo pobre e incompleto. Este episodio, ¿qué pasa? Ha hecho como a algunos intérpretes, a algunos estudiosos, creer que Ezequiel estuvo físicamente en Jerusalén a la vez que se encontraba en Babilonia. Un poco este fenómeno de bilocación que habla, que lo han dicho de santos como el Padre Pío, ¿no? El fenómeno de que se encontraba en dos lugares a la vez. Pasa que cuando tú le preguntas al santo, el santo solo es consciente de haber estado en un lugar, no en dos, ¿sí? Aunque otros lo vieron en Jerusalén, él no es consciente, ¿sí? De estar en los dos lugares a la vez. El fenómeno de bilocación, no lo conozco mucho, pero entiendo que así es. En este caso, los estudiosos estarían hablando de otro fenómeno. Pero bueno, esto no se comprueba, ¿sí? No se comprueba, es algo que estudiosos han interpretado de esta forma, ¿no? El exterminio de los habitantes de Jerusalén que él contempla en visión en el capítulo 9, él contempla cómo se exterminan los habitantes de Jerusalén. Es la consecuencia inmediata de los pecados del pueblo descritos anteriormente, los que hemos ido recorriendo, y una anticipación de lo que sucederá años después, a los pocos años. Recuérdense que estamos muy cerca de la segunda deportación, que todo esto se nos está narrando entre el 598 y el 587 aproximadamente. Estamos en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se van a salvar? Porque Ezequiel sí habla de unos pocos que se van a salvar. Lo vamos a ver cuando leamos el capítulo 9, pero indica
que los hombres que se lamentan y lloran, es decir, que se arrepienten por las abominaciones que se cometen en medio de la ciudad. Son aquellos que le duele esto que está sucediendo en su ciudad. Y estos tienen una marca sobre la frente. ¿Qué marca tienen? Tienen una tau, la última letra del alfabeto hebreo, que en la escritura antigua tenía una forma de una pequeña cruz inclinada. Toda la prefiguración que ustedes quieran ver, están invitados a verla, ¿no? Obviamente, estamos hablando de Ezequiel, 600 años antes de Cristo, ¿sí? Y estamos hablando de que la señal en la frente será una tau. De hecho, de ahí sale la tau de los franciscanos, de aquí y del Apocalipsis, que vuelven a nombrar, luego lo leeremos. Esta señal en la frente que también nos puede evocar a la señal en la puerta del Éxodo. Hay una señal y que obviamente nos tiene que evocar a nuestro bautismo, a la señal, al sello impreso. Tendrán un sello. Por eso el tema del carácter, ¿no? Que imprime en el alma del creyente el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Imprimen carácter. Yo no me puedo desbautizar. Puedo vivir como si no estuviese bautizado, pero no me puedo desbautizar. Imprime carácter. Por eso es el mayor regalo que se le puede dar a alguien, ¿no? Bautizarlos de chiquitito. Porque se sella, ¿no? Ojalá luego el introducirlo, ¿no? En el dinamismo vital del ser cristiano. El capítulo 10 propone otra descripción de la gloria del Señor. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 se habló de la gloria del Señor, ¿no? Este carro muy confuso, los 4 rostros, ¿no? Que hablaban de la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué se nos habla de la gloria del Señor? Porque vamos a contemplar cómo esta gloria abandona el templo. Esto en visión profética que luego, de hecho, sucederá. En el capítulo 11 sucede que la gloria del Señor abandona el templo. Entre los dos momentos, Ezequiel, entre que él tiene la visión y entre que de hecho ocurre, Ezequiel se refiere a la mentalidad llena de violencia y malicia de los habitantes de Jerusalén, que por no haber sido deportados, recuérdense, ya había ocurrido la primera deportación y ni por eso dijeron, oye, ¿no? Atentos. ¿Qué pasa? Ya ocurrió la primera deportación. Algunos fueron deportados, pero unos no fueron deportados. Estos que fueron deportados, como dice el antiguo dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no? Ojo, atento. No, ellos quisieron, pues se creían seguros, protegidos por Dios. A ellos no habían sido deportados. Ellos eran predilectos. A ellos no les iba a pasar nada. Es como algunos países colindantes con Venezuela que creen que a ellos no les va a pasar nada. Ese es el problema de ese país. Y no me mojo porque, bueno, no soy yo, ¿no? No me está tocando a mí. Es lo que pasaba con los judíos, la típica historia cuando iban a buscar a los vecinos y no los iban a buscar a ellos. Y bueno, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Pues ellos se creían seguros, protegidos por Dios. Y esa falsa seguridad la expresan con una imagen, ¿no? Con un proverbio hebreo que utilizaba la imagen de la olla y la carne. Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Nosotros como no tenemos la mentalidad hebrea, diríamos, seguro, seguro, yo no quiero ser la carne de ninguna olla. Significa que me estoy quemando, me están asando, me van a comer. Pero para ellos se entendía totalmente distinto, por eso es importante meternos en la mentalidad hebrea. El proverbio, lo que significaba era que calificaba a Jerusalén como un recipiente amplio e invulnerable, una olla que te protegía
y que sus habitantes estaban gozando de todo bienestar, ¿no? La carne ahí calientita, a gusto. Esto es lo que significaba el proverbio. El Señor cambiará el sentido y dirá, ni ustedes son la olla, perdón, ni la ciudad es olla, ni ustedes son la carne. Es decir, o sea, que, de nuevo, la invitación a reaccionar. Pero Ezequiel, todo este tiempo, lo que está viendo es que ante la primera deportación, Israel no se convierte. Y de hecho, no solo no se convierte, sino que siguen cometiendo muchísimas maldades. Están completamente pervertidos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un gran juicio, ¿sí? Durante estos capítulos. El gran juicio. El capítulo 8 es la acusación y prueba de los delitos. El capítulo 9 es la sentencia y la ejecución en presencia del soberano, del juez, que es Dios mismo. Y el capítulo 10 es la ejecución. Y el Señor abandona el templo y la ciudad. Entonces, estamos en un gran juicio. Sentencia, acusación, perdón, acusación, prueba de delitos, luego sentencia y luego la ejecución. Entonces, capítulo 8, perdón. Bueno, todo esto. ¿El profeta qué hace? ¿Qué lugar tiene el profeta en todo esto? Es invitado a presenciar el juicio, ¿no? Como un testigo. ¿Para qué? Para que después lo cuente en forma de profecía. Él lo ve como si estuviese sucediendo, pero no está sucediendo, es una visión, para que luego lo cuente en forma de profecía. Bien, capítulo 8, que digamos se puede titular como el pecado, la visión del templo, lo que está sucediendo en el templo y la acusación de los delitos, ¿no? Vamos a poner primero el contexto y luego nos ponemos a leer. Vamos a imaginarnos que estamos en un proceso, ¿no? Pero en vez de contar y probar oralmente los delitos, en donde se presentan los testigos y empiezan a contar, imagínense tal cual esta película, si ninguno ha estado en juicio, yo definitivamente no he estado, pero está el juez, ¿no? El juzgado, están los que están siendo juzgados, bueno, la defensa, tal, y van apareciendo testigos que van narrando los hechos y van contando lo que ha pasado y van trayendo las pruebas. Bueno, en vez de esto, hagan de cuenta que se proyecta ante el público una película de todos los sucesos delictivos. Entonces sería inútil, ¿no? Cualquier protesta de inocencia. El público quedaría impresionado. Está evidente, está palpable, tenemos las pruebas, hay videos. Y ahorita ni eso, porque ahora con la inteligencia artificial está complejo, ¿no? Pero bueno, habría que revisar ese video bien y todo el tema. Pero imagínenselo así. Y los periodistas después saldrán y contarán lo que vieron. Bueno, algo así es el presente capítulo, ¿no? El 8. Es la versión escrita de una experiencia visual que el profeta tiene. El profeta narra su visión a los ancianos que están desterrados en Babilonia con él. Él está viendo lo que está pasando en Jerusalén. Y se hablan de 4 delitos. ¿Por qué 4? ¿Porque solo cometieron 4? No. Recuérdense que 4 es número de totalidad. Por eso también tenemos 4 evangelios. Número de totalidad. ¿Sí? Simbólico. 4 delitos que son contra el Señor y contra el templo. Y el estribillo va imprimiendo una fuerza creciente que estalla en cólera. Hay algunas cosas que no se narran, algunos trazos parecen como muy escuetos. ¿Por qué? Porque el narrador va a dar por conocidos muchos de los datos aludidos, porque se lo está contando a los ancianos del pueblo. Los ancianos saben lo que está pasando. Ellos mismos lo vivieron. ¿Sí? Bien, versículo 1, capítulo 8. El año sexto, el día 5 del sexto mes, fíjense, muy específica la fecha, estando yo sentado en mi casa en Babilonia, y los ancianos de Judá sentados frente a mí,
bajó sobre mí la mano del Señor. Vi una figura que tenía aspecto humano. De lo que parecían sus caderas y hacia abajo era de fuego. De sus caderas para arriba tenía el aspecto de un resplandor como el brillo del ámbar. A ver, ¿qué es esto del año sexto? Ustedes me dirán, sí, año muy preciso, ¿no? Está hablando de el año sexto a partir de la deportación, ¿sí? Generalmente ellos medían los tiempos a partir de hechos significativos. Desde el día sexto y porque ellos sabían el año de la deportación. El año de la deportación de la primera había sido en el 598, por lo tanto estamos en el 592, a los 6 años. Los ancianos, ¿quiénes son? Son el Senado o Consejo del Pueblo. Y han acudido al profeta para consultar, para escuchar su parecer. Por lo tanto, Ezequiel era una persona con peso, porque el Senado va a pedirle consejo. Y ellos serán testigos en primera persona, testigos mudos, porque nunca veremos que hablan, de un éxtasis del profeta y escucharán al final lo que suponemos que será la versión oral de estos hechos, que luego serán escritos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este versículo 2 que vemos en la figura humana, de fuego, ¿no? Todo este tema, lo podemos ver muy en relación con la visión del capítulo 1. Se repiten varios datos. Esta figura como de hombre, este fuego, ¿sí? Y la lógica nos pide que la gloria del Señor contemplada en Babilonia retorne a Jerusalén para desempeñar allí su papel en la visión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, recuérdense, la gloria del Señor parece que se hace presente en Babilonia y toma a Ezequiel y lo lleva a Jerusalén. ¿Sí? La presencia de la gloria del Señor es esencial para dar sentido a los delitos. ¿Por qué? Porque si ahorita nos vamos a ver que los delitos que estaban haciendo eran de idolatría en el templo. Si el templo, para ser templo, tiene que tener la gloria del Señor, si no era un edificio. Por lo tanto, la gloria del Señor seguía estando presente en el templo. Porque si no, los delitos que vamos a ver ahora no tendrían sentido. No serían delitos contra Dios. ¿Y por qué sabemos que el templo de Jerusalén sigue en pie en el 592? No es destruido hasta el 587. Por lo tanto, sigue en pie. Y por lo tanto, ha de estar ahí la gloria del Señor. Versículo 3. Alargando una forma de mano, me aferró por los cabellos. El Espíritu me levantó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión divina a Jerusalén, a la entrada del pórtico interior que mira hacia el norte, donde estaba la estatua de los celos, que provoca los celos. Está hablando de una estatua, ¿sí? Ojo, primero, no hay que perder de vista la, la violencia del contraste, ¿no? Entre lo que es la gloria del Señor y las abominaciones que vamos a ver que están sucediendo dentro del templo. Recuérdense, la gloria del Señor es la razón del templo, es su único dueño, es su esplendor. Si no, no tiene sentido, de nuevo. Vamos a una iglesia a encontrarnos con el Santísimo. Si no, es un edificio vacío. De hecho, no tengo que hacer ninguna genuflexión, no tengo que hacer ninguna inclinación de cabeza ni nada. Si yo al entrar a un lugar sagrado no veo la lucecita roja de la presencia del Señor. La presencia del Señor es el sentido del templo. Si no, el templo no tiene sentido, no es un templo, es un edificio. Bueno, nos quedamos aquí en el versículo 4. Antes, o sea, no hemos leído el versículo 4, ¿vale? Para que todos estemos ubicados. 8:4.
Bueno, y abro a preguntas hasta acá.